Hola, ¿qué tal? Seguimos una semana más con todos vosotros aquí en Solidaridad. Hoy contamos con la presencia de Avelino Pascual. Avelino es el presidente de Amnistía Internacional de Asturias, una de las organizaciones internacionales con mayor calado en la sociedad, muy transparente y que sin duda ha abierto los ojos a muchas situaciones de injusticia y violaciones de derechos humanos en el mundo y también aquí en nuestro país. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Avelino, sobre todo bienvenido aquí a Solidaridad. Hola. Y yo quería empezar un poco hablando de las bases, ¿no?, de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, bueno, pues tenéis una proyección muy vasta, tenéis una historia muy amplia y sobre todo lo que es muy impactante es que siempre estáis moviéndoos en todas lo que son muchos puntos del globo, de Europa, de todos los continentes, siempre hay un conflicto que vosotros reflejáis. ¿Cómo son los canales de información? Es decir, ¿cómo la gente se hace eco de esos conflictos, de esos problemas, de esas violaciones de derechos humanos que luego vosotros trasladáis a la sociedad para crear ese impacto? Las cuestiones de derechos humanos todos las percibimos día a día por los medios de comunicación porque, bueno, pues es evidente que con abrir un periódico, con ver una televisión, percibimos ahí una realidad de crisis que se da en muchas partes del mundo. Pero una organización de derechos humanos tiene la responsabilidad de analizar un poco, de ir un poco más allá. Y esta función en Amnistía Internacional desde hace muchos años la cumple el Secretariado Internacional y el Departamento de Investigación, que intenta profundizar en los conflictos más visibles, pero también en los conflictos ocultos, que son a veces las realidades más difíciles de llegar a la conciencia pública, más difíciles de llevar a la gente, y en esa medida introducir cambios y introducir lo que es introducirlas en la agenda de derechos humanos de los gobiernos y de las propias instituciones internacionales. Entonces, un poco teniendo en cuenta que, bueno, que lo que dices, vosotros trabajáis con conflictos muy obvios del que, bueno, por ejemplo, el mayor exponente que es con el que estáis haciendo campaña ahora es Guantánamo, ¿no?, que hablaremos un poco más tarde de él, pero también sois especialistas, lo que dices tú, en conflictos olvidados, en conflictos además que muchas veces se repiten en el tiempo, no se van, pues estamos hablando pues de problemas de lapidaciones, de problemas de grandes países como China, ¿no?, que ahora como es una potencia económica parecen apartarse un poco de lado. Vosotros, ¿cómo os llega esa información? Es decir, ¿tenéis a través de las oficinas que tenéis de Amnistía Internacional ahí, la gente se pone en contacto con vosotros? Porque claro, sois tan grandes, sois tan vastos. Los métodos de investigación son muy amplios y evidentemente a veces van evolucionando. Por una parte están las fuentes de información que muchas veces todos podemos tener, incluso el propio Internet, los propios medios de comunicación, el trabajo que hacen muchas veces los medios de comunicación de investigación, pero luego se hacen trabajos específicos enviando misiones de investigación a los países, misiones de investigación a los conflictos, porque es allí más cerca donde se obtiene una información más veraz, información que es fundamental y básica para nuestro trabajo. Y luego también un papel muy importante que cumple en el trabajo de investigación es la alianza que se hace con organizaciones locales de derechos humanos. Es la fuente más importante de información para Amnistía. Esas organizaciones que están ahí, que son las que están en el frente de la defensa de los derechos humanos y que muchas veces esos activistas son los que sufren de una manera más cruda esas realidades, esas violaciones de derechos humanos, son los que proporcionan información más importante y más vital para Amnistía. Una de las cuestiones que yo quería profundizar y creo que deberíamos dejar muy claro para gente que, aunque no me parezca posible, todavía parece que no se han enterado, es que las violaciones de derechos humanos se dan muy cerca de aquí. Es decir, yo antes mencionaba pues China, al igual que otros países, que hay una distancia kilométrica muy grande con respecto a nosotros, a este llamado primer mundo, pero quiero que la gente sea consciente de que hay violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, ¿no? Antes ponía el caso de Guantánamo, quizá como uno de los paradigmas de las violaciones de derechos humanos en el primer mundo, orquestadas además por un país con gran poder y sobre el que estáis haciendo además una campaña muy importante. Entonces yo quería ver si me podías poner pues algún ejemplo de estas violaciones que estoy comentando en el primer mundo y que parece que quedan ocultas bajo esa prensa que tú mencionabas antes. Normalmente cuando hablábamos en muchas ocasiones de derechos humanos, normalmente solemos referirnos a derechos civiles y políticos, que es un poco la idea general que se maneja de derechos humanos. También cuando hablamos de derechos humanos tenemos que entender por derechos humanos derechos económicos y sociales, que son derechos
de alguna manera que se definen como más progresivos, que se van alcanzando, que las sociedades van alcanzando, como el derecho al trabajo, o en otras zonas del mundo, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derechos básicos. Normalmente se consideró que los países occidentales, en cuanto a derechos civiles, en cuanto a la libertad de conciencia, en cuanto a la erradicación de la tortura, estaban bastante libres. Solo en determinadas circunstancias excepcionales había problemas de este tipo, pero por desgracia, como hemos visto a partir del 11 de septiembre, y sobre todo por el intento de los Estados Unidos de cuestionar pilares fundamentales que se habían construido tras muchas décadas en cuanto a la protección de derechos humanos, pues ahora estamos viendo situaciones como la del penal de Guantánamo, donde hay en torno a 430 detenidos en la actualidad. Ya han pasado más de 700 detenidos por el penal de Guantánamo, donde hay personas que están allí y no han sido acusados de ningún cargo, no han sido acusados ante ningún tribunal y no tienen ninguna de las garantías que se establecen en todos los países en cuanto a protección por parte de un tribunal que pueda proteger lo que son los derechos fundamentales básicos. Por otra parte, los Estados Unidos está intentando reintroducir, con una cierta terminología que lo intenta ocultar, el uso de la tortura, lo cual es una situación tremendamente preocupante, y de esa manera intenta también no solo, pues como hemos visto, como se ha conocido por las situaciones de Abu Ghraib o las situaciones de Guantánamo, sino que intenta que esa colaboración en cuanto al uso de la tortura y la nueva utilización de la tortura en el marco de la guerra contra el terrorismo, si no sean otros países, como hemos visto en cuanto a los vuelos de la CIA en Europa, más de 1.200 vuelos de la CIA que ha constatado el Parlamento Europeo, y en otras ocasiones lo que podríamos denominar como subcontratación de la tortura, que se envían presos a otros países con un historial tan terrible como el caso, podemos ver como el caso de Egipto, donde se han llevado muchos presos y con las consecuencias terribles para algunos de ellos. El problema de todo esto que me estás contando, vamos a ver, aparte de que es un gigante muy fuerte, no solamente del caso de Estados Unidos, sino de las violaciones de derechos humanos en general, realmente te hace pensar qué granito de arena puedes poner tú, ¿no? Porque bueno, vosotros coordináis campañas tanto de voluntariado, como lo que dices tú, coordinación con sedes locales de otras organizaciones, de otras ONGs, también hacéis campañas de emergencia, pues a veces se puede colaborar incluso mandando un simple correo electrónico. Todo lo que estoy diciendo yo, concrétamelo un poco más. Es decir, ¿qué podemos hacer? Porque es que suena como que todo está tan pervertido, tan casi perdido, que dices tú, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo como persona humana, como ser individual, para, bueno, pues para intentar paliar un poco todas estas acciones negativas que se producen en tantos puntos de la geografía? Yo creo que es muy importante que tengamos una percepción positiva en el sentido de la capacidad de movilización de la opinión pública. A veces el exceso de información que percibimos por los medios, el bombardeo de noticias de situaciones de conflicto, por ejemplo, la más clara es la situación de Irak que vemos permanentemente, y en otras zonas del mundo, nos pueden llevar a pensar que nada es posible y que la capacidad de cambio es muy difícil y que genera un cierto derrotismo, lo cual no es muy correcto, porque si analizamos los datos desde una perspectiva histórica, podemos ver que la movilización de opinión pública en países desarrollados, en países como los nuestros, en países del tercer mundo, está llevando que en las últimas décadas la reducción de conflictos haya sido muy importante. Conflictos que ya no vemos, que ya no percibimos, que ya no contabilizamos, pero en cuanto a número de víctimas eso es determinante. Se calcula que en la última década la reducción ha sido de más de un 40%, incluso a conflictos con más de 1.000 víctimas ha llegado a una reducción de un 80%. Eso quiere decir que la conciencia pública es capaz de cambiar la realidad, aunque a veces no lo percibamos así. El papel de organizaciones como la nuestra es reforzar eso. Nosotros solos o en coalición con otras organizaciones, que en muchísimas ocasiones trabajamos en coalición con otras organizaciones, y hay éxitos muy importantes
como por ejemplo fue la movilización que se hizo para conseguir que en el marco de la ONU se empezara a discutir, se empezara a trabajar sobre un tratado internacional para el control de comercio de armas. Ya en estos momentos en el seno de la ONU se está trabajando en esta dirección. Un tratado internacional que puede poner las bases y los pilares para reducir este tráfico de la muerte, tráfico que produce muchas víctimas. Y siempre hay mecanismos y para una organización como Amnistía Internacional y para otras organizaciones no gubernamentales es vital captar el apoyo de la gente, captar la solidaridad de la gente para de esa manera poder forzar a los poderes públicos a que tengan en su agenda una agenda de derechos humanos. Ahora que mencionas precisamente lo del control de armas, era una de las campañas sobre las que yo te quería preguntar, porque bueno, de las campañas que estáis desarrollando, bueno, tenéis lo que comentaba de Guantánamo, tenéis también una contra violencia del género, que bueno, muy apropiada teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, y también tenéis una de control de armas, que precisamente, bueno, pues denunciáis, porque vosotros levantáis muy alto la voz, como tiene que hacerse, denunciáis precisamente el papel del gobierno español en tráfico, en comercio de armamento, precisamente. En esa campaña internacional que se hizo para que existan controles sobre el tráfico de armas, también hay una fase, hay un papel que se considera a nivel local, el de cada país. En ese sentido se intentó se lleva años intentando que exista una ley que evite que las armas que se fabrican en nuestro país puedan ir a zonas donde hay violaciones de derechos humanos, situaciones de conflicto o países del mundo donde hay una situación de pobreza extrema, que lo que menos necesitan son armas. Evidentemente son otro tipo de políticas que le lleven a los derechos elementales más básicos. En ese sentido, Greenpeace, Intermón Oxfam y Amnistía hemos hecho una campaña para denunciar que la ley de comercio de armas que se está tramitando, que está en tramitación parlamentaria, tiene una serie de defectos muy graves, fundamentalmente porque como única consulta el gobierno español ha establecido consultas con el sector de la industria del armamento para poder afinar lo que consideraba elementos clave en esa ley, y para nada ha entrado en consultas y ha planteado las preocupaciones que hay desde el punto de vista de las organizaciones que trabajamos desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva del desarrollo y de la perspectiva, como en el caso de Greenpeace, del medio ambiente o la ecología. Y sí vemos que hay elementos preocupantes y que el primero de ellos es la necesidad de un mayor nivel de transparencia en la ley, porque como estamos viendo, voy a poner un ejemplo muy claro, el caso de las exportaciones de armas desde la fábrica de Trubia, de Santa Bárbara. Que nos queda muy, muy cerquita. Nos queda muy cerca, todos lo podemos entender perfectamente, y un conflicto, el conflicto de Colombia, un conflicto que tiene más de 40 años y con un coste de vidas humanas tremendamente alto. Hace pocos días también ha trascendido a la opinión pública internacional el procesamiento incluso de militares colombianos por graves violaciones de derechos humanos. En esta situación llega la información de la transferencia de armas, la venta de 9 obuses a Colombia. Esto no deja de ser preocupante, que no existan mecanismos de control que eviten que las armas que se produzcan en Asturias, que las armas que se producen en la fábrica de armas de Santa Bárbara vayan a un país donde lo que va a producir es más sufrimiento, y que creo que la contribución que tenemos que hacer desde Asturias, la contribución que tenemos que hacer desde España es en otra dirección completamente distinta. Bueno, y ahora ya para terminar, porque realmente el tiempo pasa volando, sobre todo cuando nos movemos a un nivel planetario, ¿no? Porque muchas veces hablamos con ONGs que tienen un ámbito bastante reducido de actuación, pero vosotros os expandís por todo el mundo y la verdad es que cuesta abarcarlo. A mí me gustaría, para terminar, que me hablases un poco de las acciones locales que realizáis. Es decir, hacéis charlas, hacéis talleres. Recientemente, bueno, pues hemos hablado aquí en Solidaridad precisamente pues de una mujer negra colombiana que vino aquí a hablarnos de su experiencia pues como perseguida política. Me gustaría un poco que me hablases de cuáles son las siguientes acciones de Amnistía Internacional que vamos a ver aquí
en Asturias, que al fin y al cabo, bueno, somos un territorio bastante solitario y que solemos participar de todas las actividades que vosotros planeáis. Para nosotros es muy importante la colaboración con distintos sectores sociales. Como decía, Amnistía trabaja en coalición con otras organizaciones desde hace tiempo. Tenemos una colaboración constante con varias organizaciones asturianas. En concreto podríamos decir el proyecto de apoyo que estamos llevando a cabo con Sol de Paz, Pachacuti y con otras organizaciones, en el programa de acogida temporal a defensores de derechos humanos, defensores colombianos, sobre todo defensores del sector del mundo sindical, que de una forma especial están sufriendo una situación muy dura y muy terrible en Colombia. Y luego intentamos hacer campañas que son muy importantes con el ámbito educativo, y en ese sentido llevamos varias campañas a cabo con una participación muy importante del alumnado y de centros educativos, y la última han participado más de 50 colegios, lo que para nosotros es una gran satisfacción, sobre todo por el acercar los derechos humanos a los niños, que son el sector más importante para nosotros. Hombre, es que realmente la educación por la paz, sobre todo a edades tempranas, es un poquito lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Cuando lleguen a ser mayores. Bueno, yo espero que sigáis revelando todo tipo de conflictos, lo que digo, no solamente en el tercer mundo, sino también aquí, muy cerquita de nuestra casa, y que bueno, que podamos contar con vosotros para futuras acciones. Gracias. Gracias a vosotros. El pasado 8 de marzo fue uno de los días marcados en el calendario de solidaridad, el Día Internacional de la Mujer. Las celebraciones que recorrieron todo el Principado festejaron un día conjugado en femenino, que reivindica la igualdad de oportunidades y el compromiso de cambio positivo. Pero tras ese día se esconden muchas realidades cotidianas de desequilibrio en las relaciones que pueden desencadenar la tan condenada, pero desgraciadamente cotidiana, violencia de género. La exposición Violencia, Tolerancia Cero busca prevenir y sensibilizar sobre los malos tratos, y para ello utiliza distintos entornos: derechos humanos, diferencia entre amor y control, violencia en las aulas, testimonios e información. Entramos por una zona de frases, palabras y pantallas sobre los derechos humanos, y nos detenemos en La ventana indiscreta, con escenas de películas relacionadas con el desequilibrio en las relaciones personales. Son trozos de películas españolas que nos dan una situación en la cual se causa el maltrato. Aquí también vemos, aparte del maltrato físico, vemos un maltrato psíquico. En las palabras estas que nos van poniendo alrededor, nos van diciendo pues ese tipo de maltrato que también puede, en este caso, que ahí pone una frase que si es esto amor, que nos explica o nos diferencia lo que es el amor, lo que es llevarse bien con su pareja, con otras cosas que se disfraza de ese amor. En este, por ejemplo, que dicen frases como la de hasta que yo no te deje de querer, tú y yo no nos separamos. En esta de Solo Mía se va viendo cómo el maltrato psíquico es algo muy fácil. Simplemente con que te levanten la palabra, con que te levanten la voz, ya vas teniendo ese miedo, ¿no? Se te va metiendo ahí el miedo y empiezas a ser maltratado, empieza a haber una relación de dominio, no de equilibrio en esa relación de pareja o en ese sitio íntimo que es como viendo aquí en La ventana indiscreta, y se empieza a ver un desequilibrio. La exposición está abierta a todas las edades y las reacciones varían dependiendo de las referencias conocidas, ya que también se toca la violencia en las aulas, tanto física como psicológica. La reacción de las personas sí que les llega las imágenes y las palabras también les llegan mucho. Las frases de las películas hacemos incidencia en que participen, es decir, que devuelvan, que hagan un report de lo que están viendo, de lo que nosotros dirigimos. Lo que se intenta es dirigir que las personas que hacen la visita, que recibimos aquí, vayan entendiendo cómo es ese maltrato, cómo es la violencia y cómo no se ha de tolerar. Es una labor de concienciación, es decir, todo eso tiene que ser procesado, es decir, no son inmediatos, no vamos a conseguir eliminar el maltrato, pero sí que vamos a conseguir un proceso en el cual es de mejora de la situación, que es lo que se pretende. Según datos de un informe del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 3 de cada 10 alumnos sufre algún tipo de violencia en la escuela.
El diálogo es sin duda la herramienta más válida para solucionar estas situaciones. Se les explica también que con la palabra se hace mucho daño, no solamente es el maltrato físico, es el maltrato psíquico. En la proyección esta que tiene, la pantalla esta que tiene, se hace referencia a la diferencia entre hombres, entre chicos y chicas, el maltrato, que es un poco distinto, pero al final es lo mismo. Y cómo también con la palabra se hace maltrato. El acoso escolar no es un acoso siempre físico, que es lo que se puede pensar. No solamente el psíquico se da en la pareja, sino que también se da en la escuela. Lo tienen muy al lado. Siempre en todos los colegios siempre hay un chaval que es un poco más fuerte, que es un poco más listo y que se rodea de un grupo de amigos que son un poco más fuertes o más... Y en el caso de las chicas igual, pero sí reaccionan y sí se dan cuenta, sí se quedan con qué se puede hacer y con qué no se puede hacer. Y siempre le damos la solución que es hablar, que es solucionarlo, que es la concienciación, ¿no? Al final. Los testimonios ponen voz y rostro a los abusos. El chico que pidió ayuda a profesores y padres. La mujer que decidió romper su silencio para salir del círculo de maltrato que se extendía a sus hijos. La joven que no podía ponerle nombre a una situación de abuso reiterado. Un mensaje que llega, que fomenta un cambio lento pero progresivo e imparable. La exposición Violencia, Tolerancia Cero se puede visitar en Gijón hasta el 1 de abril. Es educación. Hay una frase al principio de Derechos y Hechos que pone que el maltratador no nace sino que se hace. Es así. Aprendemos mucho por imitación, entonces si vemos que se soluciona un problema con violencia, lo solucionaremos con violencia. Si vemos que se soluciona con el diálogo, intentaremos solucionarlo con el diálogo, porque es lo que vamos aprendiendo. Aprendemos todos los días y todos los días vamos a ir viendo soluciones para problemas. Cuanto más gente venga a las exposiciones, cuanta más gente nos escuche, cuanta más gente vea este tipo de cosas, más vamos a conseguir el cambio, que se consigue, claro, no podemos perder eso. Si perdemos esa esperanza, que no. El presidente del Consejo Nacional Saharaui, Mahfoud Ali Beiba, visitó Asturias para agradecer y mantener la colaboración de nuestra región con el Sáhara. Ali Beiba agradeció toda la solidaridad que Asturias muestra de forma constante con el pueblo saharaui y afirmó que su pueblo va a seguir luchando, como lo lleva haciendo desde hace 30 años, por la independencia. Asturias es una de las comunidades más solidarias con el pueblo saharaui. El Principado tuvo como visitante al presidente del Consejo Nacional Saharaui, Mahfoud Ali Beiba, quien estableció lazos de continuidad en las colaboraciones y agradeció la generosidad de los asturianos, tanto de los ciudadanos como de la cooperación institucional. Está muy bien valorada en el sentido en que Asturias, tanto a nivel institucional como a nivel de la ciudadanía, siempre ha tenido un apoyo solidario, una contribución, un pronunciamiento político sobre la situación en su aspecto político, y no tenemos más que agradecer justamente ese apoyo y esa ayuda que ha sido constante y que ha sido puntual también. Ali Beiba valoró la reciente visita de Zapatero a Marruecos, en su juicio algo decepcionante. Está por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba normalmente, ustedes sabrán que España como tal siempre se mantiene desde el punto de vista jurídico como la potencia colonizadora del país, y por consiguiente tiene esa responsabilidad pendiente. Más que eso, pues creo que los saharauis hemos sido hasta hace 30 años ciudadanos españoles, porque éramos la provincia 53. Y más que eso, yo creo que lo que expresa la ciudadanía o la sociedad civil en su conjunto española tiene que estar representado a nivel del gobierno. Lamentablemente yo creo que ha sido una toma de posición a favor de una de las partes, en ese sentido a la proposición marroquí. Se sabe muy bien que esa proposición no está en concordancia con la legalidad internacional, porque la legalidad internacional dice textualmente que todo territorio no autónomo tiene el derecho a la autodeterminación, y esa autodeterminación solamente se puede ejercer a través de un referéndum libre, transparente y regular. Y en ese sentido las opciones o pueden ser una integración al país ocupante o una independencia. Y creo que el presidente del gobierno ha tomado partida con Marruecos, cosa que nos molesta y nos parece un poco no constructiva, en el sentido que España tiene que mantener esa distancia y no estar a favor de ninguna de las partes y facilitar la solución propia de la situación del conflicto.
El futuro del pueblo saharaui está en la resistencia, pero también en la esperanza. Tras más de 30 años de ruido sordo, el Sáhara ve su independencia cercana. Han sido 3 décadas, pues no creo que vamos a estar otras décadas más. Algo tenemos que estar, pero yo creo que cada vez estamos más seguros de que nuestro apego a nuestros derechos se va a realizar algún día. De eso estamos muy seguros. La semana que viene estaremos en vuestras pantallas con una entrega más de información solidaria y cooperación en Asturias. Hasta entonces, buenas noches y muy feliz semana.